Era solo un viaje en coche, pero lo cambiaría todo. Luciano pasó los dedos por el volante del auto alquilado, un modelo común de esos que se pierden en el tráfico. Nada recordaba al millonario discreto de trajes a medida. En ese momento, era solo un conductor cualquiera, con un plan descabellado. Recoger a Bianca, su prometida, en el salón de belleza, fingiendo ser un desconocido. Le encantará la sorpresa, pensó, ajustándose la gorra que ocultaba su rostro. La cena estaba reservada, las velas listas, el anillo que ella tanto quería guardado en el bolsillo. Todo perfecto, pero el corazón le latía fuerte. No era solo emoción, era un escalofrío en la espalda. ¿Por qué? Tal vez porque, por primera vez, vería a Bianca sin máscaras, sin saber que él la observaba, sin el teatro de las cenas elegantes. Presionó el botón de la aplicación de viajes. Conductor Carlos, a su disposición, leyó en el perfil falso. El destino, una mentirita romántica. El riesgo, descubrir una verdad que ningún dinero podría pagar. El celular vibró. Viaje aceptado. Pasajera, Bianca. 2 minutos. Luciano sonrió nervioso. Ahí comenzaba la noche más importante de sus vidas, o el fin de todo. Antes de continuar la historia, comenta aquí abajo tu ciudad. Quiero ver hasta dónde está llegando este relato. Con el motor encendido, Luciano observaba su reflejo en el retrovisor. El mismo rostro de siempre, pero hoy disfrazado de otra vida. ¿Y si ella sospechaba? La duda palpitaba en su pecho. Bianca siempre supo leer sus silencios. ¿Pero acaso lo conocía de verdad? En los eventos, ella brillaba. Sonrisas calculadas, gestos perfectos para las cámaras. Ya en la privacidad del apartamento, un vacío. ¿Estás distante? Él ya había dicho. Es solo cansancio, respondió ella, girando el rostro. Sus dedos tamborileaban en el volante. Aquella sorpresa era más que un gesto romántico. Era una trampa para la verdad. ¿Sonreiría ella al entrar al coche de un extraño o mantendría aquella expresión cansada que solo veía? El teléfono emitió un pitido. Pasajera en camino. Luciano tragó en seco. En segundos, sabría si estaba construyendo un futuro cavando una tumba para su propio corazón. La puerta del coche se abrió de repente. Bianca entró como un huracán, perfumada e impecable, sin siquiera mirar al asiento del conductor. No, amor, voy a resolver esto hoy mismo, decía el teléfono, con la voz afilada como siempre en los negocios. Luciano apretó las manos en el volante, disimulando una sonrisa. No podía esperar a ver su rostro cuando revelara la sorpresa. «Buenas noches. ¿A dónde vamos?», preguntó, fingiendo ser un desconocido. Ella tecleó algo en el celular antes de responder. «Calle de las Acacias 120. Y silencio. Estoy en altavoz». El tono era el mismo que usaba con camareros y recepcionistas. Luciano sintió el primer golpe. ¿Dónde estaba la Bianca dulce que él creía conocer? La radio del coche susurraba una canción romántica, una ironía cruel. Tragó saliva mientras aceleraba. Cada palabra de ella era ahora un hilo a punto de romperse. El coche avanzaba por la avenida, pero el mundo de Luciano acababa de derrumbarse. Bianca rió en el asiento trasero. Un sonido cristalino que antes le había parecido encantador. «Ay, basta. Solo tengo que aguantar al idiota de Luciano unos meses más», decía en vivo la voz, sus dedos tamborileando sobre el celular. «En cuanto el testamento esté asegurado, me largo». Luciano sintió que las manos le hormigueaban en el volante. El semáforo frente a él se volvió borroso. «No, esto no puede estar pasando. Está necesitado», continuó Bianca, poniendo los ojos en blanco. «Da asco, pero al menos el apartamento en Marbella ya está a mi nombre». Una pausa. «Ah, y Ricardo, ese sí es un hombre de verdad». Su tono cambió, se volvió más bajo, íntimo. «Estamos juntos desde el mes pasado. Imagínate cuando lo lleve a vivir en el ático que el tonto pagó». El aire acondicionado soplaba, pero Luciano estaba empapado de sudor. Cada palabra era una puñalada. Debería gritar, detener el coche y desenmascararla ahí mismo, pero su cuerpo lo traicionaba, inmóvil, mudo, como si presenciara un accidente en cámara lenta. En el espejo, vio a Bianca retocar su labial, satisfecha mientras destruía su vida sin siquiera notarlo. El GPS anunció, llegando al destino. Bianca colgó el teléfono y metió la cartera en el bolso. «Puedes dejarme aquí mismo», ordenó sin mirarlo. Ni se imaginaba que el conductor tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante, o que el anillo en su bolsillo ahora pesaba como un ancla. Cuando la puerta se cerró, Luciano aún esperó. Tal vez un arrepentimiento,
Olvidé algo, pero solo escuchó el eco distante de sus tacones sobre el asfalto, llevándose consigo todo lo que él juraba que era amor. El motor del coche aún roncaba cuando Luciano apagó el celular. La cena a la luz de las velas, el anillo de compromiso, los planes, todo eliminado con un solo toque. Condujo sin rumbo, mientras la ciudad luz se transformaba en una mancha borrosa. Los mensajes de Bianca comenzaron a aparecer en la pantalla oscura. ¿Dónde estás? Este silencio es ridículo. Luciano, contesta. Cada vibración era un golpe en el pecho. Apagó el aparato. Durante días, ni su chofer particular supo de su paradero. El apartamento de lujo quedó abandonado. Solo el aroma del desayuno cancelado aún flotaba en la cocina. Luciano se había vuelto un fantasma, del peor tipo, ese que descubre que ya estaba muerto desde hace tiempo, solo que no lo sabía. La radio del coche emitía estática. Luciano pasaba los dedos por el volante áspero del Corolla plateado, sintiendo las ranuras que jamás existirían en su Porsche. La aplicación emitió un pitido. Nuevo viaje, calle Augusta 23. Aceptó automáticamente, como venía haciendo hacía 5 días. Conducir se había convertido en su nuevo vicio, el único momento en que su mente se aquietaba. El tic-tac del intermitente, el ruido del motor, el reflejo de desconocidos en el retrovisor. Nadie sabía su nombre, nadie le pedía nada. Por la ventanilla abierta, el olor a fritura y escape reemplazaba el aroma a rosas que siempre llenaba su apartamento. En las calles, era simplemente Carlos, el conductor con gorra y respuestas cortas. Los pasajeros se quejaban del tráfico, hablaban de sus problemas banales, agradecían sin entusiasmo. La sencillez era un bálsamo. Ninguna sonrisa fingida, ningún elogio calculado. Solo la verdad cruda de quien no sabe que está frente a un hombre que vale $500 millones. Por la noche, estacionaba frente a un motel barato. Dormía en el asiento del conductor con el celular apagado. Soñaba con la voz en altavoz de Bianca riendo. Despertaba con el sonido de la lluvia sobre el capó. Era todo lo que le quedaba ahora. Un coche alquilado, una identidad falsa y un corazón que aún dolía cada vez que el GPS decía siga recto. La puerta se abrió con un chirrido. Leticia entró cargando un bolso desgastado y con olor a café barato. Buenas tardes, señor. Calle de las Magnolias 45, por favor, dijo mientras ajustaba el gafete de empleada de farmacia que colgaba sobre su pecho. Su cabello castaño estaba recogido con una pinza torcida, como si se lo hubiera arreglado a toda prisa entre un turno y otro. En el asiento trasero, soltó un suspiro profundo que se transformó en una risa al notar que Luciano la observaba por el retrovisor. Perdón, es que hoy la abuela María me tuvo a 1000. Contó con naturalidad, como si hablara con un viejo amigo. El Alzheimer es así, ¿sabe? A las 3 de la mañana me despertó creyendo que yo era su hermana de los años 50. Tuve que desayunar galletas saladas con café como si fuera 1957. Sus ojos estaban cansados, pero tenían una luz que Luciano no veía desde hacía mucho tiempo. El coche avanzaba lentamente mientras ella hablaba sobre trabajar en la farmacia de día, en un bar de noche y los fines de semana como cuidadora. Pero está bien, ¿sabe? Al menos la abuela a veces recuerda mi nombre. Cuando sonrió, Luciano sintió algo extraño, una punzada en el pecho que no era dolor. Era como ver a alguien bailar bajo la lluvia, sin saber que estaba siendo observado. Por primera vez desde aquella noche, redujo la velocidad sin que fuera por culpa del tráfico. Luciano comenzó a hacer algo impensable semanas atrás. Se despertaba ansioso, revisaba la aplicación a las 6:15, la hora en que Leticia salía para su primer turno. Cuando aparecía su nombre, su corazón se aceleraba como el de un adolescente. ¡Qué coincidencia! ¡Otra vez yo! Reía ella por tercera vez, entrando al coche con un pan de queso caliente que compartía con él sin formalidades. En los viajes matutinos, él aprendió que le gustaba el café sin azúcar, que tarareaba canciones antiguas para calmar a su abuela, que tenía un agujero en el zapato derecho, pero no le importaba. Y sin darse cuenta, Luciano empezó a guardar esos detalles, como quien colecciona pequeños tesoros. Un día dejó un termo con café puro en el portavasos. ¿En serio te acordaste?, exclamó ella. Y aquel simple agradecimiento hizo que su día fuera mejor que cualquier ganancia en la bolsa de valores. El coche se volvió su refugio. Allí, entre una dirección y otra, redescubrió el placer de conversar sin segundas intenciones. Leticia hablaba de la vida como quien muestra un jardín bien cuidado, señalando las flores pero sin ocultar las malas hierbas. Y por primera vez en años, Luciano se sintió visto, no por el dinero, no por el estatus,
sino simplemente por ser Carlos, el que escuchaba atentamente mientras conducía despacio, solo para alargar esos momentos. En el silencio de la madrugada, mientras Leticia dormía tras un turno agotador, Luciano se quedaba mirando los mensajes no leídos de Bianca. ¿Huir había sido una cobardía? Se descubría revisando recuerdos como un detective. ¿Aquellas cenas románticas eran reales o una puesta en escena? Lo peor era la duda sobre Leticia. ¿Cómo contarle que Carlos no existía sin perder el único refugio que le quedaba? El volante aún guardaba el calor de sus manos. Luciano apoyó la frente en el cuero, dividido entre deseo de desaparecer para siempre y la nueva y aterradora voluntad de dejar de huir. El Mercedes negro se detuvo frente al edificio con un estruendo de neumáticos. Bianca salió como un torbellino envuelto en seda carísima y gafas oscuras, marchando directo al portero. ¿Dónde está Luciano? Si está escondiendo a alguna aquí, lo descubriré. Su voz afilada cortaba el aire mientras revisaba recibos de entregas como una detective. Un vecino comentó sobre aquel conductor parecido a Luciano. Fue suficiente. En pocas horas, contrató detectives, rastreó la aplicación de viajes, con una sonrisa de gata satisfecha, descubrió el patrón. Siempre recogía a la misma mujer. Ahora verás lo que es una traición, susurró, afilando las uñas en el celular donde ya redactaba la publicación que destruiría la vida de esa cualquiera. Cuando finalmente encontró a Luciano saliendo de un edificio sencillo, Bianca se transformó. Mi amor, sollozó, cayendo en sus brazos como una actriz premiada. Estoy desesperada. Desapareces y reapareces con esta. Sus ojos escanearon a Leticia con desprecio, ya calculando cuánto costaba cada prenda de esa ropa barata. El juego comenzaba y ella no pensaba perder. El restaurante quedó en silencio cuando Bianca arrojó el vaso de agua sobre la mesa, donde Luciano y Leticia almorzaban. «¿Entonces esta es con la que me cambiaste?», gritó, asegurándose de que todos los clientes la oyeran. Su vestido de diseñador brillaba bajo las luces mientras señalaba a Leticia con el dedo acusador. «Miren al amante del millonario, una pobrecita que ni sabe usar los cubiertos». Leticia se quedó congelada, con el cuchillo aún suspendido sobre el plato simple que apenas había comenzado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Bianca le arrancó el gafete de farmacia y leyó en voz alta: «Cajera, turno nocturno. Qué romántico, Luciano. Cambié mi MBA por una analfabeta que huele a medicina barata». Las risas de algunos clientes resonaban como cuchilladas. Luciano se levantó para intervenir, pero Bianca fue más rápida. Tomando el bolso desgastado de Leticia, lo volteó de cabeza, derramando monedas. Un pintalabios roto y una foto de la abuela cayeron al suelo. «Miren lo que prefiere mi prometido. Una mendiga que ni siquiera puede pagar un Uber». Leticia intentó tomar la foto, pero Bianca la pisó con su tacón de 15 centímetros. «Toma, querida, debe ser la única herencia que vas a tener». Lo peor vino cuando Luciano, paralizado por la culpa y la rabia, no logró articular ni una sola palabra en su defensa. Leticia lo miró por un segundo que duró una eternidad, y en esa mirada estaba todo el dolor de quien se da cuenta de que ha sido engañada otra vez. Sin decir nada, recogió los pedazos de su dignidad y salió corriendo, dejando atrás las carcajadas de Bianca y el silencio ensordecedor de Luciano. La casa de Leticia olía a café recalentado y medicamentos. Luciano golpeó la puerta 3 veces antes de oír un «puedes irte» del otro lado. Cuando por fin abrió, sus ojos hinchados decían más que cualquier grito. Él respiró hondo. «Necesito contarte quién soy». Sentados en la minúscula cocina, entre tazas agrietadas, la historia salió a pedazos. Sobre disfraz, la traición que escuchó, los meses fingiendo ser Carlos. Leticia no lo interrumpió, solo apretó las manos sobre la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Entonces todo fue una mentira?», preguntó por fin, con voz ronca. El reloj de la pared marcaba los segundos con fuerza en el silencio. «¿Y lo que sentí?». Él intentó explicarse, mostrando el celular con los mensajes no leídos de Bianca. Solo necesitaba ser alguien real por un tiempo. Leticia miró la foto de su abuela en la estantería como buscando fuerzas. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y ella?», señaló la imagen de Bianca en la pantalla. «Ella nunca me hizo sentir menos». Cuando Luciano extendió la mano, ella no la apartó, pero tampoco la sostuvo. Simplemente se levantó y abrió la puerta. «Necesito pensar», sola en el umbral. Por primera vez, él vio todo el apartamento. La cama en un rincón, los medicamentos alineados, la foto de la abuela sonriendo. Un mundo entero cabía en esos 30 metros cuadrados y quizás él ya había perdido su lugar en él.
El salón de cristales quedó en silencio cuando Luciano subió al escenario sin discurso preparado. Los reflectores revelaban cada detalle. Las manos temblorosas, la mirada fija en Bianca, sentada en primera fila con su vestido de marca, y Leticia, confundida, siendo llevada al fondo por un guardia. Hoy quiero contar una historia. Comenzó, activando la pantalla detrás de él. La grabación del viaje en coche de aquel día fatídico resonó por el salón. La voz de Bianca, cristalina y cruel. Aguantar al idiota de Luciano solo hasta asegurarme el testamento. El murmullo del público se convirtió en shock cuando la escena continuó, mostrando cada palabra venenosa. Bianca palideció, las uñas clavadas en el brazo del sillón. Luciano bajó del escenario, caminando lentamente hacia ella. ¿Querías mi fortuna? Toma. Con un gesto, la pantalla mostró documentos firmados. La mitad de todo lo que tenía ahora pertenecía a un nuevo fondo. Instituto María Ferreira, el nombre de la abuela de Leticia. El público estalló en aplausos. Bianca se levantó, pero los guardias la retuvieron. «No mereces ni mi odio», dijo él, tan bajo que solo ella escuchó. Luego se giró hacia Leticia, parada en el pasillo como quien quiere huir. Todo el salón contuvo el aliento cuando sacó del bolsillo el mismo anillo que tanto había codiciado Bianca. «Esto no es una propuesta», explicó, las palabras resonando en los altavoces. «Es una disculpa por haber tardado tanto en entender que el valor no se mide en cuentas bancarias, sino en cuántas veces alguien te hace sentir en casa». Leticia no se movió. El silencio se hizo denso, hasta que, con lágrimas rodando, señaló a Bianca, ahora destronada y humillada. «Ella te va a demandar, ¿lo sabes?» Luciano sonrió por primera vez esa noche. «Ya la estoy demandando por fraude patrimonial. Los detectives encontraron al tal Ricardo y los desvíos que hacía desde mis cuentas». El público rió aliviado. Bianca gritó algo ininteligible antes de ser escoltada afuera. La última imagen que todos guardarían de ella, su vestido arrastrándose por el suelo como un fantasma del pasado. Cuando Luciano extendió la mano hacia Leticia, ella no tomó el anillo, pero sorprendió a todos, incluso a él, al abrazarlo con fuerza, susurrándole al oído: «Aún no merezco esto, pero quizás algún día». Y en ese quizás, él encontró algo mejor que cualquier tesoro: la oportunidad de comenzar de nuevo. El anillo quedó guardado en el cajón de la mesita de noche del apartamento sencillo que Luciano alquiló en el centro de la ciudad. Leticia venía los fines de semana, siempre trayendo un pastel casero o un libro de la abuela María. Aprendían a conocerse de verdad, sin mentiras, sin disfraces. «Te quiero, pero no ahora», confesó una noche mirando sus manos en lugar del diamante que había rechazado. «Necesito estar segura de que me quieres a mí, no solo la idea de salvarme». Luciano asintió, sorprendiéndola al ponerse el anillo en su propio dedo. «El meñique. Lo usaré aquí hasta que me digas que es hora de cambiar de lugar». Poco a poco, fueron descubriendo una intimidad diferente. Él la ayudaba a cuidar de la abuela María en las noches difíciles. Ella le enseñaba a cocinar arroz sin quemar la olla. El dinero no había desaparecido, pero había perdido su urgencia. Lo que importaba ahora eran las pequeñas conquistas, como el día en que Leticia finalmente dejó un cepillo de dientes en su casa, o cuando Luciano lloró por primera vez contando sobre la traición. Era amor, sí, pero del tipo que se construye ladrillo a ladrillo, sin prisas, sin grandiosidades, del tipo que sobrevive a la luz del día. El coche azul desgastado se detuvo frente al número 27 de la calle de las Hortensias, donde el asfalto agrietado se convertía en camino de tierra. Luciano ajustó el retrovisor, no para ver su rostro, sino para espiar el ramo de margaritas silvestres en el asiento trasero. Afuera, Leticia lo esperaba con un vestido amarillo deslavado y los mismos tenis con agujero en el derecho. «¿Lista para nuestro próximo viaje?», preguntó, abriendo la puerta con la mano que aún llevaba el anillo en el meñique. El sol de la tarde iluminaba la pulsera de cuentas que ella había hecho en la última sesión de arte terapia con la abuela María. Leticia entró lanzando la bolita de papel aluminio que siempre usaban en el juego de adivinar rutas alternativas. Esta vez sin altavoz. Bromeó guiñándole un ojo. La radio tocaba aquella misma canción cursi de primer viaje, ahora desafinada por los dos cantando juntos. Mientras el coche desaparecía en la curva, una foto olvidada en la guantera contaba la historia en silencio. Luciano, Leticia y la abuela María comiendo pastel en la terraza del asilo. Nada de poses perfectas, nada de sonrisas forzadas. Solo 3 personas que habían descubierto un nuevo tipo de riqueza, de esas que no caben en estados de cuenta, pero sí en los instantes robados del día a día.
El GPS ya no era necesario. Ya conocían el camino. Y ahora quiero saber de ti. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Si este relato tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien especial. Gracias por estar aquí conmigo. Y recuerda, el amor verdadero no se busca, se encuentra cuando menos lo esperas. Nos vemos en el próximo video, aquí en Cuentos del Corazón.